Hola amigos, vamos a hacer un ejemplo práctico, donde iremos viendo todos los conceptos explicados en el vídeo anterior. Para ello, tomaremos un cargador, una batería y una placa base de un teléfono móvil y haremos algunas mediciones. Veremos cómo circula la corriente desde la regleta, que lleva corriente alterna, hasta la batería, que trabaja con corriente continua, pasando por el interior del teléfono. El ejemplo es muy sencillo, donde se explica paso a paso cómo se produce la carga de una batería de un teléfono móvil. Lo primero que debemos hacer es comprobar que la regleta entrega la corriente correcta, en este caso 220 voltios de corriente alterna. Como ya sabe, el multímetro es la herramienta que necesitamos para hacer mediciones de corriente. Lo iremos utilizando poco a poco durante todas las lecciones del curso. Insertamos los cables en el multímetro. Cable negro negativo donde pone común. Cable rojo positivo donde pone voltaje. No se equivoque. No se equivoque. Seleccionamos la escala de corriente que queremos. La escala dependerá de cada país, pero en España el voltaje de los enchufes es de 220 voltios aproximadamente. Como vamos a medir 220 voltios, elegimos una escala superior, o sea, 600 voltios de corriente alterna. Repito, como vamos a medir 220 voltios, elegimos una escala superior, o sea, 600 voltios de corriente alterna. No se equivoque. Para medir, insertamos las puntas en los huecos del enchufe. No importa el orden. Como dijimos, la corriente alterna no tiene polaridad. Vemos que la medida es correcta. Ahora vamos a comprobar el cargador. ¿Qué función tiene un cargador? Un cargador tiene dos partes principales, la base o transformador y el cable. Su trabajo es transformar la electricidad de la pared en un tipo de electricidad que el teléfono puede usar. La electricidad de la pared es corriente alterna, pero el teléfono necesita corriente continua para funcionar. Por tanto, la base transforma corriente alterna en corriente continua. Además, la base también controla cuánta energía se envía al teléfono, asegurando que no se sobrecargue. El cable conecta la base con el teléfono. Su trabajo es transmitir la electricidad que sale de la base hacia el teléfono. Es como un tubo por donde pasa la electricidad. Ahora vamos a medir la base, el transformador. Como vemos, el transformador recoge 220 voltios de corriente alterna y lo transforma en 5 voltios de corriente continua. Además, la cantidad de corriente que puede fluir es de máximo de 2 amperios. Conectamos el cargador a la regleta. Como vamos a medir 5 voltios, en el multímetro elegimos una escala superior, o sea, 20 voltios de corriente continua. Repito, como queremos medir 5 voltios, elegimos una escala superior, o sea, 20 voltios de corriente continua. Para medir, insertamos las puntas en el hueco de la base, que es donde sale la corriente continua.
Las pinzas deben colocarse en los contactos de los extremos. No importa el orden. Si las ponemos al revés, el valor se nos muestra en negativo, pero eso no es importante. Vemos que la medida es correcta. La verdad es que este paso ha sido bastante incómodo. Es muy difícil acertar con las puntas en los extremos de los contactos. Yo utilizo un USB que me facilita mucho este último paso. Solo debemos enchufarlo y ver el voltaje de salida. Vemos que la medida es correcta. Ahora toca medir el cable. Como dijimos anteriormente, el cable es de cobre y se utiliza para transportar la corriente. Hay que estar seguro de que este cable está en buen estado. Para ello, debería salir los mismos voltios que entrega la base. Aquí ocurre como en el ejemplo anterior. Para estar seguros, por esta conexión debería salir 5 voltios. Sin embargo, no es posible introducir las pinzas del multímetro. ¿Qué puedo hacer? Yo utilizo un pequeño truco. Utilizo un pin de carga. Un pin de carga es un conector que está soldado a la placa base y recoge la conexión del cable del cargador. Este es uno de los muchos ejemplos de conectores que aprenderemos a soldar más adelante. Coloco un pin de carga en la conexión del cable. Compruebe que el multímetro sigue con la rueda en 20 voltios de corriente continua. Tocamos entre los pines 1 y 5, que son los pines destinados a transportar la corriente de carga. Los pines centrales son para transportar datos cuando conectas el móvil al ordenador. Ahora no nos interesan. Si aparece 5 voltios aproximadamente, entonces el cable está en buenas condiciones. Si aparece un valor inferior o nulo, entonces deberemos cambiarlo. En este ejemplo vemos un cable perfecto. En los pasos anteriores hemos testeado por completo un cargador de un teléfono móvil y nos ha servido, entre otras cosas, para empezar a conocer el uso del multímetro y la función de voltaje. Ahora vamos a practicar la función de continuidad. Para ello, vamos a comprobar un pin de carga. Un pin de carga, como ya sabe, es la conexión del cable del cargador en la placa base. El reemplazo del pin de carga es una de las reparaciones más normales a la hora de realizar microsoldadura. Vamos a comprobar que las líneas están correctas, o sea, vamos a comprobar su continuidad, desde fuera del teléfono hasta su interior. Para testear un pin de carga en escala de continuidad, puedo pelar un cable micro USB, dejando libre el cobre de todas las líneas. No obstante, prefiero usar una plaquita llamada Dock Test que hace la misma función que el cobre. Insertamos esta plaquita en el pin de la placa base. En el multímetro seleccionamos la escala de continuidad. Medimos todas y cada una de las líneas, tocando entre sus extremos. Si en el multímetro aparece un valor o emite un sonido, entonces
indica que la línea está correcta y preparada para transportar la corriente. Debe ir tocando cada pin del dock test con el pin correspondiente en el conector de carga. Si no pita, entonces esa línea está defectuosa. Habría que resoldar o sustituir el pin de carga, pero eso lo veremos más adelante. Hasta ahora hemos comprobado la regleta, el transformador, el cable y el pin de carga. ¿Qué más cosas podemos medir? Bueno, ya estamos seguros de que la corriente entra en la placa base, pero ¿estamos seguros que la corriente sale hacia la batería para poder cargarla? Si queremos seguirle la pista a la corriente, entonces debemos comprobar que la corriente sale por el conector de la placa por donde se conecta la batería. Vamos a verlo. La corriente entra en la placa base a través del cable y debe salir por el conector de la batería. En el multímetro seguimos con la misma selección, 20 voltios de corriente continua. Tocamos entre los extremos del conector y vemos el resultado. Si no aparece voltaje alguno, nos sugiere un problema de placa base. Si aparece cualquier valor, indica que la corriente ha llegado a su destino. Aparentemente, la placa está correcta y cargará la batería sin dificultad. Digo aparentemente, porque como veremos más adelante, no siempre es así. Para terminar, solo falta comprobar si la batería tiene o no carga, si está llena o vacía. Una batería llena tiene entre 3,7 y 4,2 voltios. Una batería vacía tiene carga nula, o sea, 0 voltios. Más adelante veremos cómo solucionar más problemas de la batería. Por ejemplo, cómo reemplazarla, cómo revivirla, cómo saber su salud, cómo quitar mensajes que aparecen en los teléfonos iPhone, etcétera, etcétera, etcétera. Para testear el voltaje de la batería, en el multímetro seguimos con la misma selección, 20 voltios de corriente continua. Tocamos entre los extremos del conector y vemos el resultado. Si aparece 0 voltios, entonces la batería está vacía. Si aparece entre 3,7 y 4,2 voltios, entonces la batería está llena. En esta lección hemos aprendido varios conceptos muy básicos, pero muy importantes, y además hemos aprendido a utilizar el multímetro con unas prácticas muy sencillas. Esto es solo el principio. A partir de ahora aplicaremos estos conceptos y otros nuevos para seguir avanzando y así poder diagnosticar y reparar todas las averías de un teléfono móvil, como por ejemplo problemas de la batería, problemas de carga, problemas de encendido, problemas de sonido, problemas de cámara, etcétera, etcétera, etcétera.